Nosotros podemos levantar manos limpias, libres de iras y de contienda en cualquier lugar que lo propongamos, y donde provoquemos la presencia de Dios, ahí el Señor se hace presente. Amén. Donde yo estuviere estará mi servidor, y donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Y en esta congregación la palabra de Dios también es clara y dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Amén. Era domingo, día de culto, y como era costumbre, todos se preparaban para ir a la convocatoria, para ir a adorar al Dios de cual se les había contado, portentuoso en maravilla, poderoso en hecho. Había trascendido a través de los años que había un Dios al cual adorar, y un Dios al cual proclamar, y un Dios al cual honrar con sus vidas y con todo su ser. El pueblo entero se daba cita en aquel lugar porque era la costumbre, y porque sin duda todos habían sido en aquel lugar, en aquella ciudad, instruidos de esa manera. Y la expectativa del culto, la expectativa de la adoración, siempre era una expectativa de llegar y encontrar la presencia de Dios en aquel lugar, de llegar y encontrar adoración, de llegar y encontrar un ambiente en el cual uno pudiese traer las cargas, donde uno pudiese traer toda opresión y dejarla ahí a los pies del altar. La expectativa trascendía a que al llegar a aquel lugar iban a poder ser ministradas las vidas, iban a recibir fuerza, iban a recibir dirección, iban a recibir consuelo, pero también la expectativa es que iban a salir de aquel lugar rebosantes y activados en la presencia de Dios. El culto tenía un ritual. La celebración, la convocatoria, tenía un ritual. Pero en medio de esto sucedía algo curioso. Los ministros del altar, los servidores, los encargados de dar la bienvenida a la iglesia, los encargados de introducir al pueblo a aquel lugar de adoración, los encargados de recibir la ofrenda, los encargados de presentar la ofrenda, los encargados de ministrar la presencia de Dios, el encargado de traer palabra al Señor, del Señor a aquel lugar. Algo pasaba con estas personas, algo sucedía con todo aquello que se llamaba la liturgia, el ritual. Algo estaba sucediendo en aquel lugar de reunión que se oía a voces descubiertas en toda la ciudad. Aún así la gente venía. Era el único lugar de reunión. La gente acudía. Y el que esperaba llegar y encontrar consuelo, el que esperaba llegar y encontrar un buen amigo, el que esperaba llegar y encontrar una amistad sincera, el que esperaba llegar y encontrar quien sobrellevase su carga por un rato, el que esperaba llegar para ser escuchado y ser confortado, el que esperaba llegar para recibir ahí la dirección, el consejo que ocupaba para su familia, para la guía de su diario vivir, para aquel que llegaba con la expectativa de escuchar un consejo. ¿Qué puedo hacer yo con este problema? ¿Qué puedo hacer con mi matrimonio? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Estoy en una situación difícil, me he enredado en la vida. El que llegaba a ese lugar lamentablemente no encontraba nada de eso.
Por el contrario, cuenta la historia que los que ministraban la presencia de Dios no sabían nada de eso. No sabían nada acerca de Jehová Dios. Una vez más, estoy narrándoles la Biblia. Dicen que los que ministraban no sabían nada, ni conocían nada de Jehová. Por el contrario, les importaba muy poco lo que la gente venía a hacer, y cometían abusos y también desprecios y atrocidades. Ya los padres tenían recelo de enviar a sus hijas. Los padres tenían recelo de enviar a sus muchachas al templo, lugar donde podrían estar seguras, donde podría recibir realmente ahí una buena compañía, una buena dirección, donde podría recibir protección. Ya los padres no estaban seguros, no se hallaban realmente conformes con lo que estaba pasando. A esa iglesia no querían enviar ya a sus hijas, pero esa era la iglesia del pueblo. Algunas habían caído en la trampa. Venían a las vigilias de oración, venían a las vigilias de adoración y terminaban siendo víctimas de abuso. Terminaban siendo víctimas y siendo usadas sexual y abusadas sexualmente. Esa era la iglesia en la cual se pretendía honrar a Dios, se pretendía ministrar a Dios, se pretendía atraer la presencia de Dios. Esa iglesia, aunque a usted le suene una locura, esa iglesia existió. Y seguramente que existe. Hay modelos que prevalecen. Esa iglesia existió, y esa iglesia entró en tal desacierto porque la presencia de Jehová Dios no era lo importante. El ministro de aquel lugar, a pesar de que escuchaba de todas aquellas aberraciones, de todas aquellas incoherencias, a pesar de que escuchaba de todo aquello que sucedía en aquel lugar, se hacía de oído sordo. Ponga atención a esto: se hacía de oído sordo y realmente no atendía, ni confrontaba, ni sanaba, ni desarraigaba el pecado de aquel lugar. Por el contrario, acallaba. Y el pecado seguía su curso y su práctica. Abusos de toda clase, desde lo administrativo, monetario, hasta no importar que la presencia del Señor no estuviese, hasta abusos sexuales bajo los pilares de aquel lugar. Pero aún así, un día llegó al templo una mujer. Había venido con su esposo de lejos y había venido a ofrecer holocausto, sacrificio. Y aquella mujer traía, al igual que muchas, sin duda, una causa, una expectativa, un peso, una carga y el anhelo de ser escuchada en la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren ser escuchados en la presencia de Dios?
Aquella mujer tenía un anhelo ardiente. Había algo que la consumía desde su ser interior. Había algo que la deshonraba. Había algo que la dejaba sin aliento. No quería vivir cargando aquello. Ella no tenía sentido en esta tierra. Su petición era tal que si Dios no se la escuchaba, si ahí no se la atendían, ella prefería morir. Aquel día llegó al lugar de reunión. Se tiró de rodillas. Y lloraba con gran amargura. Lloraba con gran amargura en su ser. Pero su llanto salía y brotaba de sus ojos. Sus gemidos salían sin audio. Realmente no habían palabras, solamente se movían sus labios. Su clamor era interior. Y el pastor de aquel lugar, ministro de Dios, el cual había, no sé cuánto había sido, cuánto tiempo había pasado, hacía cuánto había sido la última vez que había escuchado la voz de Dios. ¿Quién sabe? La Biblia no lo dice. Pero dice que escaseaba la palabra de Dios, la visión y la revelación. Jehová Dios no había estado en aquel lugar por mucho tiempo. Y aquel hombre condescendiente del pecado y de repente ciego de la realidad, se acerca a la mujer porque hacía tiempo no veía a alguien clamar y gemir en la presencia de Jehová Dios. Y las palabras de sabiduría que le salen, el consuelo y el aliento que le salió para esta mujer que afligía su alma en la presencia de Dios, fueron: ebria, digiere tu vino. Ebria, digiere tu vino, mujer, y déjate de tanta payasada. Déjate de tanta cosa. Porque aquel hombre no podía distinguir ya a alguien tocado por la presencia de Dios y en gran amargura, porque hacía tiempo Jehová Dios no visitaba aquel lugar. Se mantenía un ritual, se mantenía una convocatoria. El pueblo venía, había toda una liturgia, pero ahí no estaba Dios. Pero ahí no estaba Dios. Escuche bien, pero ahí no estaba Dios. No había nadie que provocara la presencia de Dios en aquel lugar. No había nadie que atrajera el oído de Dios, los ojos de Dios, el inclinarse de Dios para dignarse de alguien, porque nadie clamaba por la presencia de Dios hasta aquel día. Hasta aquel día que aquella mujer sobre sus narices clamaba y gemía y derramaba su alma, aunque de su boca no salía nada audible. La razón era clara. No había nadie activado en ningún don, en ningún talento. Solo había una costumbre, solo había una herencia, solo había un qué hacer, pero la presencia de Dios no estaba ahí. Aquella mujer responde al siervo, al varón:
No, mi Señor, ella levanta el rostro enrojecido por las lágrimas que mocaban todos sus mejillas y corrían por su cuello. Ahí humillada, ahí arrodillada, sosteniéndose sus manos. ¿A poco se atrevía a mirarle? Y le dice: no, Señor, yo no estoy ebria, solo estoy en gran amargura, solamente estoy en gran dolor. Usted sabe lo que es venir a la iglesia y estar derramando su alma y que le digan que lo que está es borracho, que deje de hacer feo, que deje de ser tan ridículo y que por favor digiera su vino. Usted sabe lo que es llegar al lugar de reunión y que le digan eso a uno. Pero aquella mujer con humildad levanta su rostro y le dice: no, Señor, yo no derramo una lágrima porque estoy ebria. Yo he derramado mi alma hoy delante de Jehová. Jehová Dios había llegado ese día a ese lugar por esa mujer, por ese clamor, por ese gemido. Y una era la causa: era estéril. Era estéril y era agraviada continuamente por su esterilidad. Y su clamor era: si me dieses un hijo varón, si me dieses un hijo varón. Y su promesa era: yo lo dedicaré todos los días de mi vida, de su vida, a ti, oh Dios. En Israel había dejado de haber manifestación de Jehová Dios, porque no había nadie activado en Dios. Lo único que había era el deseo de pecar. Los hijos de Elí eran los que cometían tales atrocidades, tales desaciertos, tales abusos. Léalo, yo hoy se lo estoy contando de esta forma, pero léase primero de Samuel capítulo 1, 2 y 3, ahí lo va a encontrar. Ahí se hacían los abusos y literalmente dicen: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. 2:12 de primero de Samuel. Y cometían abusos con las ofrendas y no les importaba, dice, no les importaba nada de las ofrendas que traían. Ellos mismos eran los que abusaban de las mujeres que venían al templo. Y Elí no hacía nada. El sacerdote, el pastor de aquel lugar, no hacía nada. A esa iglesia estaba expuesta aquella ciudad, aquella nación. No era ni ciudad, era una nación entera, porque uno era el lugar de reunión. La razón: los hijos no habían sido expuestos a la presencia de Dios. Ponga atención a esto. Los hijos no habían sido expuestos a la presencia de Dios, ni se había procurado ministrarles absolutamente nada de Dios. Solo estaban ahí
por linaje, porque eran de los levitas. Estaban ahí simple y sencillamente porque eran hijos del sacerdote y les correspondía estar ahí. Y todos los demás sacerdotes también cometían las mismas atrocidades. Estaban ahí por ritual, estaban ahí por costumbre, iban y estaban y permanecían y hacían y deshacían y abusaban, simple y sencillamente por una cuestión de linaje. Pero no conocían a Jehová, no habían conocido a Jehová. Me da temor de pensar que nuestros hijos estén aquí por costumbre. Me da temor pensar que nuestros hijos vayan a estar aquí porque eso es lo que corresponde hacer. Me da temor de pensar que los hijos o los grandes estemos aquí por un ritual y no realmente por estar expuestos a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que en aquellos días escaseaba la palabra, la revelación y la visión. Poco se escuchaba la voz de Jehová Dios. Ponga atención a esto. Poco se escuchaba la voz, poco se veía visión, poco había o nada de revelación de parte de Jehová Dios. Y no porque Jehová Dios hubiese acortado su voz, ni tuviese algo que decir o no tuviese nada que revelar, sino porque simple y sencillamente no había quien estuviese dispuesto a escuchar y mucho menos a obedecer. Amada iglesia, me pone esto a meter las barbas en remojo. ¿De cuánto ritual estamos dispuestos a implantar? ¿De cuánta liturgia? ¿De cuánto costumbre y hábito nos podemos impregnar sin estar expuestos a la presencia de Dios? En aquel entonces hubo una mujer, En aquel entonces hubo una mujer dispuesta a afligir su alma, dispuesta a quebrantar su alma en aquel lugar y pedir un hijo. Pero también pedir un siervo. Qué osadía de mujer. Yo reto hoy a los padres, nos reto a que estemos dispuestos no solamente a pedir o a querer tener hijos, sino a querer tener siervos y siervas de Dios, y estemos dispuestos a exponerles a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que aquella mujer fue escuchada de parte de Jehová Dios. Dice que su esposo se llegó a ella y concibió ella un hijo, y en el tiempo marcado esta mujer dio a luz. Y cuando correspondía subir a adorar al templo, ella le dijo a su esposo: no subiré hasta que el niño crezca y sea destetado. Entonces cumpliré mi palabra y lo llevaré y lo dejaré ahí para siempre. Dice, lo dejaré ahí para siempre. Yo no sé cuál es el temor que tenemos los padres de exponer nuestros hijos a la presencia de Dios. Yo no sé cuál es el temor que tenemos los padres de llevarlos a que tengan un encuentro con Dios. Pastor, ¿cuál temor? Si no estamos procurándolo, o será temor, o será desinterés, o será ignorancia. Pero si queremos y procuramos darle lo mejor para exponerlos a este mundo, y los queremos exponer, amado, y pagamos para exponerlos al mundo.
pagamos para exponerlos a lo que los desvía, los atrapa y los distrae de la presencia de Dios. Tremendo. Pagamos por eso. Imagínense lo que eso significa. Qué desaciertos más terribles. Aquella mujer le dice, pero no subió 1:22 de 1 de Samuel, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve yo y sea presentado delante de Jehová y se quede. Osama Kira Lavase. Santo Dios. Y se quede allá para siempre. Porque tenemos la expectativa de parir hijos, de traerlos a esta tierra y no exponerlos a la presencia de Dios. Porque nos da miedo. Si hoy estoy aquí, es por la misericordia de Dios, pero por 2 viejos también, que siempre me dijeron, te pedimos para el servicio de la obra de Dios. Si hoy estoy aquí, no es por mí, sino por la misericordia de Dios, y por 2 viejos que siempre me dijeron, Cristian, te pedimos para el servicio de la obra de Dios. Y yo quise huir, yo huí, no quise, yo huí. Pero la presencia de Dios me trajo y me llevó hasta donde debía estar por la fidelidad a esa promesa. Hoy sería alcohólico, drogadicto, bueno para nada seguro, perdón por los alcohólicos y los drogadictos, pero seguro eso sería. Porque alguien se atrevió de mi linaje a exponerme a la presencia de Dios, para que Dios y yo tuviésemos un encuentro, para que yo y mi Dios tuviésemos un encuentro y fuese activado yo en su presencia por su exquisita, única, perfecta y santa voluntad. Yo quisiera saber si hay padres en este lugar, si hay prospecto de padres y de madres que en esta mañana quieren exponer sus hijos a la presencia de Dios. ¿Cuál es el miedo, amado? ¿Cuál es el miedo? ¿De que sean ratas de templo? ¿De que sean gente que les sirvan? De que sean niños que en lugar de querer desperdiciar sus vidas en cuanta mundanalidad, la usen y la inviertan en su presencia sirviéndole? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué estamos gastando miles y miles de colones para comprarles y exponerlos más a este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué gastamos para invertir en moda? Dice que esta mujer todos los años subía después de ese día, y ella preparaba una túnica. ¿Cada cuánto? Cada año. Y eso es lo que le llevaba a su hijo. Pero a su hijo nunca le faltó nada. ¿Sabe qué es lo que hacía este niño de muy pequeño? Dice que vestía un efod. ¿Usted entiende qué es eso? Son las vestiduras sacerdotales. ¿Usted sabe qué es lo que lleva un efod? Piedras preciosas. Así vestía este pobre niño del templo. Así vestía este olvidado en el templo. Piedras preciosas en su pecho, vestiduras sacerdotales bordadas con oro. Esto vestía este pobre niño dejado de ahí como desde los 3, 4 años. Y cuando su madre subía, una túnica. Oh, amado, yo le digo, yo no sé qué nos pasa, y así después decimos, ayúdeme a orar,
porque mi hijo de 13, 14, 15 años, porque mi hija anda ahí alborotada. Pero amado, ¿en qué cabeza cabe que algo diferente va a pasar si eso es lo que hemos procurado? ¿Me hago entender? ¿En qué cabeza va a pasar? ¿Cómo va a suceder algo diferente? Si estamos haciendo lo mismo que hace el mundo. Lo mismo que hace el mundo estamos haciéndolo nosotros. ¿Cómo nos va a pasar algo distinto? Si no es venir al culto, si no es realmente jalarlo a la fuerza, es exponerlo a la presencia de Dios para que Dios lo llame. Dice que llegado el momento Dios comenzó a llamar a Samuel. El niño servía a Jehová, el niño presentaba ahí, encendía las lámparas, esto, aquello, lo otro, eso, mientras que era niño. Y un día a Jehová Dios se le ocurre llamar a este niño. Él no sabía, él pensaba que era Elí. ¿Ah? Oiga, los niños pueden escuchar la voz de Jehová Dios. Le tengo una noticia: los niños pueden escuchar la voz de Jehová Dios. Puede que al principio no entiendan, puede que al momento no entiendan. Elí no entendió. Elí, una, dos, allá a las cansadas le cae la cora y dice: mira, no soy yo, muchacho. Ay, dice Elí, mira, si es cierto, podría ser Dios. Podría ser Dios que te está llamando, mi hijo. Podría ser Dios. ¿Se da cuenta que tan perdido estaba Elí? ¿Ah? Podría ser Dios. Le dice, ya sé. Cuando volvás a escuchar esa voz, decile: heme aquí, que tu siervo oye. Heme aquí, que tu siervo oye. Y entonces cuando el niño vuelve a escuchar la voz en obediencia, porque los niños instruidos en la presencia de Dios, habituados y siendo expuestos continuamente a la presencia de Dios, suelen ser obedientes. Si el suyo no le está saliendo muy obediente, pregúntese por qué será. ¿Será que no está siendo expuesto a la presencia de Dios? ¿Será que el suyo está muy rebelde porque lo único que ve es rebeldía? Lo único que conoce es gritería. Lo único que sabe es maledicencia. Aquel niño no dudó. Y la próxima vez él dijo y respondió a la voz: habla. Oiga las palabras de ese niño. Habla. Cierre sus ojos un momento, amada iglesia, por favor. Voy a darle un momento para que usted trate de ir tragándose esto. Porque yo el turuso que tengo aquí, la garganta es muy grande. Oh, Señor. Oh, Señor. El niño fue obediente a la palabra de Elí. Y él dice: habla, porque tu siervo oye. Oh Dios, un niño dice: tu siervo. Un niño diciendo: tu siervo. Oh, yo quisiera que todos nuestros niños estuvieran expuestos a la presencia de Dios y pudieran decir: habla, papá, porque tu siervo oye.
Porque hay una vidita, hay una personita ahí dispuesta a recibir la presencia de Dios, a recibir la llenura del Espíritu Santo, a recibir los dones y los talentos, a recibir un llamado de parte de Dios. Yo quisiera pensar que aquí habemos padres que nos ocupamos de poder exponer nuestros hijos a la presencia de Dios, y que nuestras fuerzas, que nuestra inversión, que nuestra dedicación es para que ellos sean expuestos y en el momento preciso puedan decir: he aquí, habla, porque tu siervo oye. Porque hay un Dios arriba en los cielos deseoso de hablarle a ese niño, a esa niña. Porque hay un Dios arriba en los cielos deseoso de hacerle un llamado a tu hijo. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste con que tu hijo fuese llamado? ¿Cuándo fue la última vez que usted soñó con que su hija, en lugar de ser modelo, fuera una sierva de Dios llamada al servicio? ¿Cuándo fue la última vez que usted deseó que su hijo, en lugar de ser un youtuber, fuese alguien al cual Dios lo llamase para que fuese instrumento para la alabanza de su gloria? Oh, Señor, algo está mal, hermanos, algo está mal, y no es de parte de Dios. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, que sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa, de la casa de Elí, no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Los habían profanado, que iba a servir para algo. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Ya entendía lo que Dios estaba hablando. Qué tremendo, amado. Qué tremendo lo que ahí está pasando. Sus hijos pueden ser portadores de visión. Sus hijos pueden ser portadores de un mensaje, ¿me hago entender? Sus hijos pueden ser portadores de revelación. Sus hijos pueden ser portadores de profecía. Sus hijos pueden ser portadores de palabra. Sus hijos pueden ser portadores de lo que Dios quiere que sea. Sus hijos pueden. Es una cuestión de que si nosotros los padres queremos. Porque somos nosotros los que los guiamos. Somos nosotros los que decidimos, no ellos. Samuel no decidió, su madre decidió. Tremendo. Ahora los hijos deciden qué van a hacer. Que comen, que no comen, que se ponen, que no se ponen, si van a la escuela o no van a la escuela, si hacen la tarea o no hacen la tarea, si hacen oficio o no hacen oficio. Los hijos deciden. Algo está mal. Y las leyes de este mundo los apadrinan. Ellos rigen a sus padres, los padres ya no rigen a los niños. Oh, santo sea el Señor, algo está patas para arriba. ¿Cierto? Algo está patas para arriba. Y si los pies están en la cabeza y la cabeza en los pies, esto no avanza, porque está muy mal. ¿Será que habrá gente aquí dispuesta a exponer a sus hijos a la presencia de Dios? Pregunto yo. ¿Será que hay? ¿Cuántos quieren exponer sus hijos a la presencia de Dios? Yo lo invito, yo lo reto. Usted decide, amado, ¿qué quiere? Reto desde ya a los prospectos de padres.
y de madres, esos muchachos que todavía no tienen esposa, a esas muchachas que todavía no tienen esposo, que quieren que les aparezca el príncipe azul, que les quieren que aparezca su princesa. ¿Cuál va a ser su estándar? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer cuando se casen? ¿Para qué se quieren casar? ¿Para qué quieren tener hijos? ¿Para qué quieren embarazarse? ¿Para luego malcriarlos? ¿Para luego dejarlos que hagan los que se les dé la gana? ¿Para que se conviertan en su dolor de cabeza? ¿O porque quieren tomar un reto? Hágase más para acá, para los que están atrás puedan llegar más. Si tienen que subirse aquí al altar conmigo, súbase, no tengo problema. Aquí lo único que le puede pasar es algo mejor. ¿Ah? Súbase al altar. Yo reto a los muchachos, a las muchachas, ¿para qué quieren casarse? ¿Para qué? Vieras qué difícil se pone a veces la cosa. Y divorciarse después es peor. Vieras qué montón de daño provoca. Hijos sin papás o sin mamás, hijos con un padrastro que más de uno aprovecha para violar las muchachas. O sea, quiere que le hable de un mal matrimonio. Entonces, ¿por qué quieres si no tienes un estándar verdadero hacia lo que quieres llegar? Si no tenemos realmente una expectativa de algo mejor, de ser modelos, de ser personas que intencionalmente exponemos a nuestros hijos a la presencia de Dios, que sacamos el tiempo nosotros para guiarlos a ellos y que invertimos recursos para exponerlos a lo que es verdadero, a lo que es eterno, a lo que es santo, a lo que es puro, a lo que agrada a Dios. Esto es entre usted y Dios. Ana clamó, pero no clamó solo por un hijo, clamó por un siervo. Amado, ¿por qué usted va a clamar hoy? ¿Por qué va a clamar hoy? ¿Qué va a proclamar sobre sus hijos? ¿Qué va a proclamar sobre sus hijos? Ya esta vida es completamente grosera. Los arrebata, no pregunta, los hace arrebatados. Los hace arrebatados. El mundo, las drogas, los hacen arrebatados. El libertinaje sexual, vieras, los hace arrebatados. Los arranca de sus manos. El homosexualismo, el lesbianismo los arranca de sus manos. La vida fácil los arranca de sus manos. Hablen un momento con sus hijos. ¿Qué quieren para ellos? ¿Qué quieren para ellos? Hablen un momento. Vamos a tomarnos un momento. Este es un momento muy preciado. Este es un momento muy precioso. Usted no está ahí porque yo le dije. No, usted está ahí porque usted sabe y usted decide qué quiere. Usted decide qué quiere, Padre. Hoy empiece a decidir qué quieres. ¿Qué quieres? Oh, oh,
escuchándote hablar, sin llorar. Santo, 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 santo. Pasaría. Oh, Sabaki, la barrabasí. Oh, Señor. Nada más que escucharte hablar. Oh, santo, santo, santo. Háblanos, Señor. Podemos hacer las cosas mejor, amada iglesia. Los podemos hacer mejor. Lo podemos hacer mejor, amada iglesia. Lo podemos hacer mejor. Dígame si no. Podemos hacer mejor las cosas. Tenemos el poder, el conocimiento, la revelación, la palabra de Dios, su compañía, su fidelidad, su Santo Espíritu, sus promesas. Lo podemos hacer mejor. Que desde temprana edad nuestros hijos crezcan conociendo su llamado, crezcan conociendo los dones y los talentos que Dios les ha dado. Que no duden. Tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Deja que Dios rompa el silencio. Deja que Dios rompa el silencio. Deja que la voz de Dios se escuche. Llorar o reír. Caería rendido ante ti. No podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Esos que están embarazaditos, comiencen a proclamar palabra desde ahora a ese vientre. Esos que quieren embarazarse, háblenle al Señor acerca de los anhelos, de esas lindas expectativas que usted puede tener para sus hijos en Dios. Háblenle al Espíritu de Dios. Usted que ya los chinea, comience a ministrarle la presencia de Dios a esas criaturas. Usted que ya los agarra de la mano para caminar con ellos, dígales lo que son en Dios y que no hay negociación. Eso fueron llamados, para eso se pidieron. Y si no los pidieron, hágales saber que de todas formas le servirán al Señor. Esos que ya no le dan la mano a sus hijos porque ya están muy grandes, comiencen a tomar las manos de sus hijos, véalos a los ojos y dígales: ustedes son para alabanza y gloria de Dios, y no para vergüenza de esta casa, y no para vergüenza de esta familia. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien a través de lo que Dios les ha dado las virtudes de Él. Oh, Sarabaquito, Robosé, Lavasé. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. ¿Qué mejor compañía quiere usted para un hijo? ¿Ah? ¿Qué mejor compañía quiere usted para un hijo? ¿Qué clase de compañía quiere? ¿Qué quiere que camine con su hijo? Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Yo quiero que mis hijas tengan por compañía a Jehová, Dios de los ejércitos, para que ahí donde estén Él les hable. Y no dejó caer
a tierra ninguna de sus palabras. Santo sea el Señor. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Déjeme decirle, Samuel primeramente fue sacerdote, luego fue profeta y también fue juez. Déjeme decirle que Samuel tenía 3 ministerios. ¡Ja! ¡Qué tremendo! No le dio uno Dios, le dio 3. Y quién sabe qué más era Samuel. Pero fue sacerdote, fue profeta y fue juez. Y lo fue para toda la nación. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ya era una costumbre Jehová apareciéndosele a Samuel. ¿Cuántos quieren que sea una costumbre que Jehová se le aparezca a sus hijos? En lugar de que se les estén apareciendo oportunidades de pecado, que sea Jehová el que les salga al encuentro. ¿Cuántos quieren que lo que se les aparezca a sus hijos sea Jehová? En lugar de que sean los demonios que lo invitan, se le aparecen para invitarlos e incitarlos a pecar. ¿Cuántos quisieran en esta mañana que sea Jehová el que visite a sus hijos de mañana, tarde y noche, amados? Porque cuando Jehová visita a un niño a temprana edad, ponga atención a esto. Cuando Jehová visita a un niño de temprana edad, su vida cambia. Y cambia para siempre. Y dijo Samuel a todo Israel, capítulo 12: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y yo os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Dice Samuel: yo soy viejo. Yo soy viejo y lleno de canas. Yo soy viejo y lleno de canas. Cuando Jehová visita a un niño a temprana edad y lo llama, se hará viejo y echará canas y seguirá siendo visitado por Dios. Y usted no tendrá por qué preocuparse como Ana no se ocupó, ni se preocupó de qué estaba haciendo su hijo. ¿Le habría hecho falta algo a mi muchacho? Una vez al año lo visitaba. Pero esa mujer entendió la voz de Dios y expuso a su hijo a la presencia de Dios. Era viejo Samuel y lleno de canas, dice. Y todavía estaba rigiendo a Israel. Dice: he aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de algunos, si he tomado el asno de algunos, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. ¿Sabe qué está hablando aquí Samuel? De una vida íntegra. Está ante todo el pueblo diciendo: júzgueme. Si he hecho yo alguna estupidez de esta, júzgueme. He caminado íntegramente todos los días de mi vida. Cuando un niño es expuesto a la presencia de Dios y Jehová Dios lo visita, el único camino que tiene por delante es un camino de integridad. Usted está tranquilo cuando Jehová es el que visita. Pero si lo que lo está visitando a su hija es un papanatas, uno de esos astutos, póngale la vestidura que quiera para no ofender a nadie, póngale el aspecto que quiera. Si lo que está visitando a su hija es un patas vueltas, preocúpese. Si lo que está visitando a su hijo es la pornografía, preocúpese. Pero si es la presencia de Dios, déjelo ahí, no lo interrumpa. Si lo que está visitando a su hijo es la pereza y el sueño y las ganas de no hacer nada, preocúpese. Si lo que está visitando a su hijo es la mentira, la astucia, el engaño, preocúpese.
Pero si lo que está visitando a su hijo es la revelación del Espíritu Santo de Dios, alabe a Dios. Usted va a tener un hijo íntegro todos los días de su vida, una hija íntegra. Cuando nosotros exponemos nuestros hijos a la presencia de Dios, llegarán a viejos y nadie tendrá nada contrario que decir. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de nuestra mano de ningún hombre. Integridad. ¿Lo comprenden? El mejor negocio que usted puede tener es exponer a su hijo al llamado de Dios. Padre Celestial, en esta mañana tu palabra ha sido dicha. En esta mañana tu presencia se ha dado cita en este lugar. Cada uno como vasija ha recibido este consejo. Cada uno sabe qué hará de aquí en adelante. Cada uno decide, Señor, con lo que tú le has dado que hacer. Señor, gracias por tu amor y tu bondad. Sea tu nombre en cada uno glorificado, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si desea y tiene una ofrenda de palmas para su Dios, désela en esta mañana. Oh Señor, santo es Jehová Dios. Regrese un momento a su lugar de asiento. Le quito 2 minutos más y nos vamos.